bienvenidos a nuestro segundo episodio de Quitándonos este sombrero. Vamos a hablar hoy de una ciudad maravillosa, una ciudad a la que pude llamar hogar en algún momento. ¿Adivinen cuál es? ¿Adivinen cuál es? Sí, Sydney en Australia. Sí, señores, vamos a hablar de Sydney hoy, en uno de los tantos capítulos que tenemos por hacer de Sydney, igual que Cali tiene muchos episodios para mí, en mi crecimiento y desde mis experiencias. Entonces, vamos a hablar de uno de los más importantes, que digamos que fue uno de los iniciales, uno de los primeros cuando llegué a Sydney. ¿Qué sucedió en mí? Que me di cuenta que estaba así, bajo esa sombra, y fui capaz de llenarlo de luz, de llenarlo de amor, quitándome ese sombrero y comprendiendo mucho más allá, verificando que eso que creía tal vez le faltaba un poquito de amor. Bueno, entonces al llegar a Sydney y a vivir en otro lugar diferente a Cali por primera vez en mi vida, me di cuenta que dentro de mí habían muchos prejuicios e ideas preconcebidas respecto a lo que significaba la cultura en general. No solo mi cultura, sino todas las culturas. Y el primer choque que tuve fue en un episodio donde, pues, encontrándome con alguien, me dijo, eres colombiana, listo, tienes algo para mí. O cuando la gente, por ejemplo, al saber que era colombiana, me decían si tenía drogas o bueno, temas así. Eso a mí me chocó un montón, y resulta que al no saber comprender, poner esa situación en amor, como siempre les digo, esto se sigue repitiendo. ¿Cómo se siguió repitiendo? Entonces ya yo también lo hacía desde la otra perspectiva del aprendizaje. No solo era que ellos me decían a mí que los colombianos eran así, sino que yo también empecé a clasificar a las otras personas. Bueno, si tú eres brasilero, actúas así, así, así; si eres japonés, así, así, así; si eres coreano, así, así, así; si eres australiano, de esta manera; si eres gringo, de esta manera; si eres suizo, así. Y en ese clasificar personas, clasificar esas culturas, generalizar y tener unos preconceptos, me di cuenta que faltaba amor. ¿Por qué me di cuenta de esto? ¿Cómo llegué a esto? Porque empecé a notar que había muchas excepciones a la regla. Y empecé a notar que esto a mí no me traía felicidad, a los otros tampoco, y que simplemente nos sesgaba y nos distanciaba en muchas formas. Y fue ahí donde, en esos momentos de introspección que tenemos, yo dije, wow, si yo lo estoy haciendo, claramente ellos también lo van a hacer. Porque mi primer mecanismo de defensa fue, ok, como yo soy latina, tengo que estar siempre con maquillaje, o tengo que estar, si voy a rumbear, tengo que estar en tacones, o si soy latina hago esto, si soy latina estoy en la fiesta, si estoy latina la comida latina es lo mío, si estoy latina tengo que andar con latinos. Y cuando, como que después de ese mecanismo de defensa, cuando me permití ese momento de introspección, dije, wow, no, en realidad las cosas no necesariamente tienen que ser así. Vení, empecemos a reflexionar al respecto. Y en ese reflexionar al respecto fue donde encontré lo que les decía de las excepciones, de las personas que simplemente se alejaban de esas realidades, como pasa siempre. Como pasa siempre. Entonces, en ese generalizar por culturas, empecé a despertar, porque aquí no terminó la verificación, aquí fue el despertar, de darme cuenta que estaba en la sombra. Ahí, simplemente en ese despertar, me di cuenta de que al ponerle amor, al comprender que no importa el lugar de donde vengamos, todos tenemos aprendizajes por hacer, todos tenemos una perspectiva de la vida, y todos hemos tenido la decisión de calar o no en lo que se dice debemos dentro de esas culturas. Ahí empecé a ver la vida de forma más amorosa. Empecé a percibir mucho más alegría, mucho más amor, mucho más entusiasmo, mucha más aceptación en las personas que me rodeaban, y así yo también logré empezar a aceptar otras personas que tradicionalmente se clasificaba
o rechazaba porque hacían o no cosas que para mí no estaban bien. Ese fue un primer paso y no les voy a decir, ay sí, comprendí, no. Fue un primer paso simplemente. Fue un primer paso para abrirme una puerta maravillosa hacia la aceptación, hacia el empezar a sacar esos prejuicios de las culturas, de cómo tenemos que actuar si somos de un lado o del otro. Y me abrió las puertas al amor. Entonces, cuéntenme en los mensajitos si de pronto ustedes han tenido este tipo de prejuicios, o si por ejemplo ustedes pues creen o no en eso de las culturas, de que si somos de una cultura actuamos de una manera, o cuéntenme si se han dado cuenta también de esas excepciones que hay en cada cultura y esas excepciones en las personas que no hacen lo que ustedes creían iban a hacer respecto a su cultura, a su país de procedencia. Me encanta leerlos, muchas gracias por estar acá, un abrazo gigante, chao.